Bueno, buen día a todos. Soy el teniente médico Gómez Gabriel, residente de primer año del Servicio de Cardiología del Hospital Militar Central, y el día de hoy, continuando con el módulo de semiología cardiovascular, voy a hablar sobre dolor precordial, entendiendo a este síntoma como uno de los principales y más frecuentes dentro de los motivos de consulta. Para poder abordarlo es importante tener en cuenta diferentes herramientas que vamos a tener a la hora de hacer un correcto diagnóstico, así que podemos pensar en ellos como si fuese un trípode en el cual nos vamos a valer de la anamnesis, del examen físico y de los estudios complementarios. Pero previo a todo esto es importante saber dónde estamos parados con respecto al paciente. Y para ello es importante tener en cuenta los factores de riesgo que presentan, que cada uno de ellos va a sumar un punto más a la hora de pensar de que este dolor precordial es o no de origen coronario. Entonces, dentro de los factores de riesgo que no son modificables, tenemos el sexo, la edad, sobre todo tener en cuenta de que posiblemente el dolor precordial en el hombre y en la mujer se presenten de manera diferente, siendo un poco más típico en el caso de los hombres y de carácter un poco más atípico en las mujeres, que de todas formas lo voy a explicar un poco más adelante. También tener como factor de riesgo la edad, siendo hombres mayores de 45 años y mujeres mayores de 55 años. También tener en cuenta antecedentes familiares, sobre todo de familiares directos, si es que alguno ha presentado algún episodio de infarto, algún episodio de algún antecedente cardiovascular previo. Tener en cuenta si el paciente es hipertenso, si es diabético, si es tabaquista activo o fue tabaquista en algún momento, y sobre todo cuánto tiempo fumó y qué cantidad de paquetes. También tener en cuenta si es obeso, si presenta sobrepeso o algún tipo de dislipemia. Cada uno de estos factores va a sumar a la hora de pensar si este dolor es de tipo coronario o no. Más allá de que la clase de hoy haga referencia a este dolor precordial, también es importante entender de que no deja de ser un dolor y por tal motivo debemos abordarlo como cualquier otra clase de dolor. Para ello nos valemos de la Alicia del dolor, que es algo que lo aprendemos ya desde temprano en la facultad, que es un acrónimo que nos habla de la aparición, la localización, la irradiación, el carácter del dolor, la intensidad que presenta y cuáles son los atenuantes o agravantes. Hablando ya más específicamente del dolor precordial y sobre todo pensando en uno que es de origen coronario, tenemos que este dolor suele ser de aparición súbita, su localización es retroesternal, con irradiación más frecuentemente a miembro superior izquierdo, a dorso, a cuello, también puede irradiar a maxilar inferior y en menores veces también puede irradiarse a hombro contralateral, también en mi abdomen superior. El carácter es opresivo, el paciente lo refiere como algo que le aprieta el pecho o como algo que le aplasta. La intensidad suele ser variable, pero en las presentaciones más típicas el dolor suele ser intenso, teniendo en cuenta la escala del dolor del 1 al 10, el paciente lo refiere por encima de 7 en 10, y es un dolor que inicia o empeora con el esfuerzo y suele atenuarse o disminuir con el reposo o con nitritos. Entonces, todas estas características que nombré anteriormente las podemos englobar en tres, que son un dolor retroesternal opresivo que puede irradiar, que se desencadena o aumenta con el esfuerzo, y que disminuye con el reposo o con nitritos. Entonces, si tenemos un paciente que presenta estas tres características, podemos hablar de una angina típica o angor típico. Si presenta dos de estas tres características,
nos encontramos ante un angor atípico, y si presenta una o ninguna de estas características, hablamos de un dolor retroesternal de tipo no anginoso. Tanto en el caso de el que es atípico como el dolor que no es de origen anginoso, nos lleva a pensar en otros diagnósticos, es decir, hacer diagnósticos diferenciales. Entonces, a esto lo podemos dividir en los que son de origen cardiovascular, en el cual podemos mencionar algunos como lo son la pericarditis, la disección de aorta o el tromboembolismo de pulmón, y los que son de origen no cardiovascular, en el cual ya englobamos otros tipos de sistemas y de órganos, como lo pueden ser el reflujo gastroesofágico, el espasmo esofágico, ya yendo a la parte de pulmón, neumonías, derrames, hablando propiamente dicho de la caja torácica, puede darse por traumatismo, por sobrecarga muscular, por costocondritis, y también es un dolor que suele aparecer típicamente en las crisis de pánico. Por eso también es muy importante tener en cuenta el contexto del paciente. Hablando nuevamente dentro de los diagnósticos diferenciales que tenemos, y dentro de los más frecuentes y más importantes, tenemos el dolor pericárdico, que es un dolor que suele ser también retroesternal, pero que en la mayoría de las veces es de inicio subagudo y es de tipo pleurítico. Esto nos habla de que es un dolor que aumenta o se agrava con la tos y con expiración profunda, que esto es, o se da mejor dicho, por roce de las serosas. También su duración suele ser variable y suele mejorar con la flexión del tronco hacia adelante, lo que se denomina en la semiología como posición en plegaria maometana, que es una posición antálgica, y suele mejorar, o mejor dicho, suele empeorar con el decúbito supino. Y también al examen físico nos podemos encontrar con un frote pericárdico. Otro tipo de dolor es el dolor de la disección aórtica. El mismo es de comienzo brusco, es de tipo transfixiante e intenso, es un dolor que no disminuye con ninguna posición ni con ninguna postura, que va a aumentar con las diferentes variaciones de la presión torácica, que también suele irradiar a cuello, a espalda, también abdomen, e inclusive a veces puede irradiar a miembros inferiores, y toda esta irradiación va a estar dada por la extensión de la misma disección. Otro tipo de dolor es el dolor pleurítico, que en este caso englobamos a patologías que son a nivel pulmonar, como lo pueden ser una neumonía, un derrame pleural. En este caso el dolor es de inicio subagudo, localiza más frecuentemente en los costados, que nos va a dar el clásico dolor en puntada de costado, que es un dolor de tipo punzante, que el paciente lo puede referir con un dedo. También, al ser de tipo pleurítico, empeora con la tos y con la expiración profunda, y suele calmar con el decúbito lateral, dependiendo de cuál es el lugar de la lesión. Y los que son, digamos, de causa esofágica, en el cual podemos tener el reflujo gastroesofágico, los espasmos esofágicos, que es un dolor que suele iniciar post-ingesta, o muy cerca, digamos, posterior a la ingesta. También es retroesternal, irradia cuello generalmente, y es de carácter urente. El paciente lo refiere como un dolor o una quemazón que le sube desde el pecho hasta el cuello, y de intensidad variable. Otra de las patas del trípode para hacer el diagnóstico de dolor precordial es el examen físico. Y lo que buscamos en el examen físico, sobre todo pensando en un origen coronario, son los signos de insuficiencia cardíaca, como por ejemplo el edema de miembros inferiores o la mala perfusión periférica también, ingurgitación yugular, también en la auscultación podemos auscultar un R3. Todos estos son signos que, si bien por ahí se dan en etapas un poco más avanzadas de la insuficiencia cardíaca, pero hay que tenerlas en cuenta a la hora del examen físico.
pero aún teniendo todo esto en cuenta, hay que saber de que lo más frecuente es que al examen físico se encuentre completamente normal. Después, pasando a la próxima pata para el trípode del diagnóstico, tenemos los exámenes complementarios, que en el caso de un dolor precordial, lo que más nos va a importar en lo inmediato es el electrocardiograma. Entonces nos vamos a encontrar ante un electrocardiograma en el cual, para leerlo, siempre hay que utilizar la misma sistemática. Es de buena práctica hacerlo, ver primero si se encuentra el ritmo sinusal, a qué frecuencia está, ver la onda P, su morfología, ver el segmento PR para ver si se encuentra algún tipo de bloqueo, ver cómo está el QRS, cómo es su progresión en las precordiales, y después encontrarnos con el segmento ST, que en este caso nos importaría saber si tiene un supra o un infra ST, ver cuáles son las derivaciones que están afectadas y en base a eso determinar cuál es la cara del corazón que se va afectado. Pero aún así también nos podemos encontrar un electrocardiograma en el cual se presente un bloqueo completo de rama izquierda, que ante esta circunstancia es importante preguntar al paciente si ya conocía que lo tenía previamente, si algún médico con anterioridad se lo nombró, porque en caso de ser de reciente aparición también nos podría hablar de algún evento coronario. Después tenemos el laboratorio, que lo que más nos importa a nosotros en este caso son los marcadores séricos cardiológicos, que tenemos varios, pero que por ahí no todos son utilizados en la práctica diaria. Tenemos en primera instancia la mioglobina, que si bien es muy sensible, es poco específica, pero al ser muy sensible nos habla de que tiene un alto valor predictivo negativo. Esto quiere decir que en el caso de no encontrarse elevado, podemos casi que descartar el origen isquémico coronario. En el caso de la mioglobina suele elevarse alrededor de las 2 o 3 horas, haciendo pico entre las 8 y 12 horas, y suele descender aproximadamente un día y medio. Después tenemos la CK, que tenemos tres diferentes tipos, que son la CK MM, que se va a elevar sobre todo cuando hay daño del músculo estriado esquelético, la CK BB, que se va a elevar cuando tenemos daño cerebral, y la que nos importa a nosotros en este caso, que es la MB, que se va a ver elevada en el caso de daño miocardio. Suele elevarse a las 3 a 6 horas, haciendo su pico cerca de las 12 horas, y descender entre 1 y 3 días aproximadamente. Después, yendo a los que son un poco más específicos, tenemos las troponinas, que tienen relación directa con la mortalidad que puede llegar a presentar este evento, que tenemos la troponina T y la troponina I. Después tenemos la troponina ultrasensible, que por ahí es la que se eleva de manera más pronta. En el caso de la troponina T, suele elevarse cerca de las 4 o 6 horas para hacer un pico a las 12 horas y descender entre 10 y 14 días. Y la troponina I, que también se eleva cerca de las 3 a 4 horas, hace su pico a las 12 y dura entre 7 y 10 días. ¿Por qué es importante saber cuánto tiempo se mantiene elevadas y digamos, en cuándo ya la encontraríamos completamente descendidas? Porque nos podemos encontrar un caso en el cual un paciente presentó un infarto hace 2 semanas previas o hace una semana, y si por algún motivo se le solicitan en un estudio de laboratorio y vemos que estas troponinas se encuentran elevadas, podemos estar sesgados a que el paciente en ese momento está presentando un evento coronario, cuando en realidad corresponden al evento que presentó anteriormente. Dentro de otros estudios complementarios también tenemos la radiografía de tórax, que también vamos a buscar signos de insuficiencia cardíaca, como lo son, por ejemplo, el aumento del índice cardiotorácico. También podemos encontrar redistribución de flujo,
podemos encontrarnos con velamientos de senos postofrénicos que nos estén hablando de derrame pleural. Otros estudios como lo son el ecocardiograma, en el cual podemos encontrar alteraciones de la motilidad, podemos encontrarnos con aquinesia, hipoquinesia, que también nos va a hablar del deterioro, o mejor dicho, del daño a nivel miocárdico. Y otros estudios ya un poco más de mayor complejidad, como son la cámara gamma, pero cada uno de estos no tanto en el momento agudo, sino ya más para una segunda instancia. Así como también, por ejemplo, tenemos la ergometría, que también es un estudio importante, en el cual se va a someter al paciente ante un esfuerzo, ya sea físico o mediante medicamentos, en el cual vamos a ver si hay alteraciones del electrocardiograma, si el paciente presenta síntomas en el momento de hacerse el estudio, y en base a eso determinar si tiene afectación a nivel miocardio. Otra cosa importante, y sobre todo cuando nos encontramos ante un Angor atípico que todavía no nos termina de cerrar o el cual nos genera muchas dudas, es la unidad de dolor, que esto consta de internar al paciente en un lapso de aproximadamente 6 a 12 horas, en el cual vamos a mantener al paciente monitorizado, y vamos a tener en cuenta 3 parámetros para esto. Primero que nada, el electrocardiograma, los marcadores séricos y también el dolor que presenta el paciente. Y en el transcurso de estas horas que el paciente se mantiene internado, también es muy importante tenerlo en un lugar en el cual contemos con un carro de paro, con drogas, en el caso de que el paciente llegue a presentar alguna descompensación en ese momento. En el caso de que el paciente durante el transcurso de este tiempo presente aumento del ST o aumento de los marcadores séricos como la troponina o modificaciones en el dolor y demás que nos va a pensar en un evento coronario, tomar la conducta apropiada y también internarlo en unidad coronaria, así como también en el caso de que no presente ninguno de estos, descartar el origen coronario. Después, por último, lo que les quise dejar ahí es un algoritmo diagnóstico, que si bien por ahí hace un poco más de referencia a lo que es el dolor torácico en general y no tanto el precordial, pero que también nos puede ayudar a la hora de afrontar un dolor de tipo precordial. En primera instancia, ver que el paciente tenga signos vitales estables, porque en el caso de no presentarlos, vamos a hacer un poco de lado la anamnesis y exploración física para centrarnos más que nada en estabilizarlo. En el caso de tener un paciente estable, ahí sí hacer todo lo que comenté previamente, una muy buena anamnesis, exploración física, el electrocardiograma principalmente, porque en base a eso vamos a determinar una conducta o no, y teniendo en cuenta todos estos datos, ver si este dolor es de tipo coronario o no, y poder buscar otros diagnósticos diferenciales. Así que, como último que le quería decir, tener en cuenta de que es algo sumamente importante saber cómo diagnosticar el dolor, tener en cuenta cómo abordarlo, saber que dentro de este trípode que les mencioné anteriormente, la anamnesis es sumamente importante, nos pone en contexto al paciente, nos hace pensar en de algún probable origen coronario, o por ahí alejarlo un poco más de eso y así quedarnos un poco más tranquilos y pensar en otro tipo de patologías. Y sobre todo es de suma importancia para la celeridad del diagnóstico, porque en el caso de presentar un infarto se tiene que tomar una conducta rápida, y cada tiempo que se pierda, cada minuto que se pierda es muy valioso. Bueno, y eso fue todo. Muchas gracias y espero que se haya entendido. Y cualquier pregunta que tengan, los escucho.